día de hoy vamos a resolver una situación que tiene que ver con calorimetría y con transferencia de calor. Cierto bloque de metal de masa 125 gramos de calor específico 0.16 calorías por gramo por grado centígrado y a 100 grados centígrados se introduce dentro de un recipiente con 200 gramos de agua a 12 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura final del agua? Bueno, hagamos una representación gráfica de la situación para entenderlo un poco mejor. Tenemos un recipiente que contiene agua y en el cual se introduce un bloque de metal con las características mencionadas. Entonces, inicialmente, el metal, comencemos por sacar los datos, tiene entonces una masa de 125 gramos. Me dicen además que tiene un calor específico del metal de 0.16 calorías por gramo por grado centígrado. Recordemos que esto del calor específico lo que me habla es de cuántas calorías se necesitan para que un gramo de la sustancia aumente en 1 grado centígrado su temperatura. Y me dicen además que la temperatura inicial de ese metal, digamos, temperatura del metal inicialmente es de 100 grados centígrados. De la misma manera tenemos unos datos para el agua. Me dicen inicialmente que la masa del agua son 200 gramos, que la temperatura inicial del agua son 12 grados centígrados, y hay un dato que es implícito al problema y es el calor específico del agua, que sabemos de que es igual a 1 caloría por gramo por grado centígrado. Bueno, nos pregunta entonces la temperatura final, la cual vamos a denominar T simplemente. Sabemos que el calor cedido, el que va a ceder calor va a ser el metal, el pedazo de metal, entonces denominémoslo QM. El calor cedido, por eso este negativo, va a ser igual al calor ganado por el agua. Vamos a llamarlo QA. ¿De qué depende el calor que vaya a ceder entonces el pedazo de metal? Pues dependerá de la masa del metal, depende del calor específico del metal y depende del cambio de temperatura en él. De la misma forma, el calor que vaya a recibir el agua depende de esos 3 factores, desde la masa del agua, del calor específico del agua y del cambio de temperatura también en el agua. ¿Cuál es la masa del metal? Me dice el problema, y están por aquí sacados los datos, que son 125. Ya aquí no lo voy a poner unidades, al final sabemos que la temperatura, si yo no le cambio pues ninguna unidad, me dará en grados centígrados. El calor específico del metal me dice que es de 0.16 y el cambio de temperatura, que no es más que la temperatura final menos la temperatura inicial, pero la temperatura inicial en el metal es de 100 grados centígrados. La masa del agua, que son 200 gramos, calor específico del agua, que es 1, y el cambio de temperatura en el agua, que es de nuevo T mayúscula, lo que hemos denominado temperatura final para ambos, es la misma, menos la temperatura inicial del agua, que son 12 grados centígrados. Y de aquí de esta ecuación debo despejar T. 125 por 0.16, eso nos da 20, entonces aquí tenemos un menos 20 por T menos 100. 200 por 1 pues me da 200 por T menos 12.
menos 20 por T me da menos 20T, menos 20 por menos 100, bueno, menos por menos me da más, y 20 por 100 me da 2000. Aquí tengo 200 por T que me da 200T, y 200 por 12 que me da 2400. Voy a juntar las T a este lado, me queda menos 20T menos 200T. Y a este otro lado voy a juntar los números o los términos independientes, que me quedaría menos 2400. Y este 2000 que está sumando lo paso a restar, me queda menos 2000. Muy bien, aquí me da menos 220 por T. Y aquí me da menos 4400. Para encontrar la temperatura, simplemente paso este que está aquí multiplicando a dividir y me quedará menos 4400 dividido menos 220. Al hacer esta división nos da 20 grados centígrados. 20 grados centígrados sería entonces la temperatura final del agua. Bien, como ya se esperaba, la temperatura final del agua pues es mayor que esos 12 grados iniciales.